CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea en este martes 24 de julio de 2012. Gracias a ustedes que nos acompañan a través de la prensagráfica.com, también a quienes nos ven por Canal 25 a las 9 de la noche o nos escuchan en GD Radio del grupo Dutriz. Nuestro tema de reflexión de este martes está referido a la crisis entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa, el trabajo de una comisión especial que investiga el proceso de elección de Belarmino Jaime y Rodolfo González, ambos magistrados, y la convocatoria del presidente de la República a todos los partidos políticos para encontrar una salida a la crisis. Ayer también trascendió de una carta enviada por la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas al presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. Para conversar de estos temas nos acompaña este día en nuestros estudios Jacqueline Rivera, ella es diputada del FMLN, también integrante de la Comisión Especial y representante del Partido Izquierda en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Jacqueline, bienvenida, es un gusto. Gracias, William, y gracias por la oportunidad de estar compartiendo esta mañana con ustedes y con todos los que nos ven a través de esta señal. Perfecto. Diputada, para comenzar, me interesaría conocer un poco su opinión sobre la carta que se ha conocido el día de ayer y que trascendió en todos los medios de comunicación. Me refiero concretamente a la que ha enviado la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas al presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. En el cuarto numeral, porque es una carta de 2 páginas, quiero leer ese párrafo donde ella cita, donde hace una reflexión sobre esta situación. Después de enumerar una serie de antecedentes sobre esta crisis, dice ella, conforme lo establecen los principios y normas contenidos en tratados y convenciones internacionales de derechos humanos, de los cuales la República de El Salvador es Estado parte, el Poder Judicial debe decidir los asuntos que son de su conocimiento y competencia de forma independiente e imparcial, libre de cualquier interferencia o amenaza y con irrestricto respeto a lo establecido en la Constitución y las leyes de la República. Agrega entonces, sus fallos deben ser acatados por todos los órganos del Estado. En principio, diputada, me gustaría conocer un poco sus impresiones en torno a esta misiva que, desde luego, hemos visto otros pronunciamientos ya sobre esta crisis, pero ahora es un pronunciamiento de Naciones Unidas a través de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Díganos. Bueno, en primer lugar, nosotros de ninguna manera y en ningún momento hemos expresado que se está fomentando una conducta de incumplimiento de las sentencias del órgano judicial, de la Corte Suprema de Justicia, ni mucho menos de la Sala. Y no está basado las diferencias en el incumplimiento de esas sentencias. Tanto es así que es precisamente por eso que acudimos a la Corte Centroamericana de Justicia, es decir, no se adoptó una conducta de no vamos a cumplir la sentencia, simple y sencillamente no la vamos a cumplir, sino que buscamos un camino jurídico que permitiera de alguna manera dirimir las diferencias que existían y que existen con la Sala. Compartimos plenamente lo que dice la comisionada. El órgano judicial, como los 3 órganos del Estado, deben de tener una actuación independiente, deben de limitarse a lo que la Constitución les mandata y deben de abstenerse, y hablo de los 3 órganos, de cualquier tipo de injerencia en las facultades de otro órgano. Y yo creo que da un poco la oportunidad para expresarle al pueblo salvadoreño de que las facultades de un órgano de Estado en ningún momento podrían estar contenidas en una resolución. Las facultades de un órgano del Estado deben de estar contenidas en la Constitución. Y que es lo que nosotros hemos cuestionado de las últimas sentencias de la Sala, es que está modificando las facultades de la Asamblea Legislativa. Nos está, a través de la interpretación que hacen de algunos artículos de la Constitución, nos está estableciendo facultades que la Constitución no nos mandata y está interfiriendo en el actuar y funcionamiento independiente de la Asamblea. Eso es lo que está en cuestión. Nosotros jamás hemos expresado ninguna opinión que vaya orientada a inducir a incumplimiento de las resoluciones judiciales. Por el contrario, y lo hemos demostrado, cuando la Sala comienza a dictar sentencias que a claras luces y a nuestro juicio reformaba la Constitución, que fueron las primeras sentencias que se refirieron a las candidaturas independientes,
el FMLN y la Asamblea Legislativa adoptamos una conducta, no nos gusta, pero la respetamos. Y creíamos nosotros que era lo más correcto hacerlo, pero creemos que a estas alturas la sala ha ingresado ya a un territorio de facultades que corresponden plenamente a la Asamblea Legislativa, y esa es la diferencia de fondo. Más allá si es una resolución emitida por la sala y que debe de acatarse, la diferencia de fondo es que la sala ha usurpado funciones, y eso es lo que realmente está en cuestionamiento. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Acudimos a la Corte Centroamericana de Justicia como un organismo regional que tiene la plena competencia para conocer de estas diferencias que tiene la Asamblea Legislativa y la Corte, precisamente para no caer en un desacato de la sentencia. Y la Corte nos admite la demanda y suspende el acto. Es decir, nosotros de ninguna manera estamos desacatando la sentencia. Hemos buscado una salida de un organismo que podría resolver, al menos de manera recomendable, cuáles son los caminos a seguir. Ahora, diputada, ¿pero no le parece interesante que, por ejemplo, cuando escuchamos, bueno, lo dijo de alguna manera Mari Carmen Aponte, la embajadora de Estados Unidos, cuando se refirió al tema, dijo que se buscara una salida a la luz de la Constitución de la República de El Salvador? En este pronunciamiento que ha hecho, esta carta que ha enviado la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas a Sigfrido Reyes, tampoco hace referencia a la Corte Centroamericana de Justicia. Todos hablan de limitar la salida a esta crisis a la luz de lo que establece la Constitución. Sí. Entonces, no hay allí una especie de contradicción, es decir, ¿por qué desde fuera estos organismos están viendo de que se busque una salida a la luz de lo que establece la Constitución y no organismos extrarregionales, en el caso de la Corte Centroamericana? Pero es que a la luz de lo que establece la Constitución también están los tratados que el Estado ha firmado. Y el tratado que da nacimiento a la Corte Centroamericana de Justicia fue ratificado por la Asamblea Legislativa, es decir, es ley de la República. Y ese tratado fue acordado, ratificado de conformidad a la Constitución. Entonces también entra dentro de los parámetros de resolver el conflicto de conformidad a la Constitución. Precisamente por eso nosotros hemos acudido ahí. Si la Corte no hubiese sido acordada por el Estado, ratificada por la Asamblea Legislativa, no tuviera que ver de ninguna manera en un conflicto como el que estamos viviendo. Es decir, es parte del marco constitucional, William. Pero ¿por qué cree que se están pronunciando todas estas instituciones y nunca hacen referencia a esa salida? Si no, también podrían decir entonces, bueno, incluso me imagino yo que nadie estaría participando de esto si ese fuera el camino adecuado. Es que el tema es el siguiente, William. Aquí se ha hecho una interpretación de que no tiene competencia la Corte Centroamericana basado en una interpretación muy discrecional de quienes la han emitido. Es decir, no hay procedimiento alguno, ni en la Constitución, ni en ninguna ley local, ni en ningún otro tratado que diga, que faculte, por ejemplo, a la Sala de lo Constitucional a que pueden aplicar una resolución de un organismo suprarregional como es la Corte Centroamericana. O sea que también nos da algunas luces de que hay que amarrar ciertas articulaciones que no están contenidas en la Constitución. Es decir, bueno, y si a un organismo del Estado no le gusta la resolución de un organismo regional como la Corte Centroamericana, entonces simple y sencillamente dice no la aplico y no la aplico. Entonces la señal que mandamos al mundo también es peligroso, porque entonces el Estado queda en una situación de que no cumple los acuerdos de los cuales parte. Más allá, William, más allá si algunos dicen que tiene o no competencia, hay una resolución. Y esa resolución no puede hacerse caso omiso de ella. La Corte Centroamericana resolvió suspender el acto y nosotros estamos acatando. Ahora, no quiere decir que por eso es la única salida. Nosotros hemos dicho y lo expresamos en el comunicado este fin de semana, seguimos teniendo una posición flexible de encontrar una salida política, porque más allá de lo que resuelva la Corte, lo que se ha expresado en la sentencia, Will, es una opinión política. Bueno, perfecto. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, justamente abordemos ese tema, porque hemos leído el comunicado y ustedes también un poco a la luz de ese comunicado y de lo que pueda ocurrir este día, que está en curso a eso de las 10 de la mañana, iniciará la reunión del presidente de la República con los partidos políticos. Entonces, saber un poco cuál es la salida que se pueda plantear. Vamos a una pausa.
sé si este año descubres nuevos destinos, alcanzas tus metas, manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bien, está con nosotros en nuestros estudios Jacqueline Rivera, diputada del FMLN. Estamos conversando sobre la crisis de institucionalidad que se deriva de la controversia que hay entre la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa. Jacqueline, entonces, bueno, tenemos este comunicado del FMLN que ustedes emitieron el día de ayer de 7 puntos. Ustedes hablan ahí, por ejemplo, en el primer párrafo, el respeto a la Constitución de la República y los tratados internacionales. En el segundo hablan del respaldo a los magistrados de la Corte Suprema electos en abril de 2006 y abril de 2012. En términos generales, ¿cuál es el espíritu de este comunicado? Porque sí me interesa que entremos a algunos detalles también. Bueno, en primer momento expresarle a la población salvadoreña que el FMLN seguimos, como siempre lo hemos expresado, teniendo una actitud flexible de buscarle una solución al conflicto. La solución puede ser que todos respetemos lo que pueda resolver la Corte Centroamericana de Justicia o que podamos buscar un camino alterno y ponernos de acuerdo los partidos políticos que hemos estado apoyando la decisión de la elección de los magistrados de este año y Arena, porque así se dividen los bloques, ¿verdad? Son 4 partidos políticos y Arena. Ese sigue siendo, y lo hemos sostenido en el desarrollo de este proceso, sigue siendo una opción, una alternativa, y nosotros estamos en la disposición. También hay que reconocer, y lo hemos expresado en distintos momentos, nosotros no votamos por los magistrados que fueron electos en el 2006, sin embargo hemos sostenido que por la regularidad que debe de recuperar el funcionamiento de la Corte, deben de ser ratificados. Ni los magistrados del 2006 ni los electos en el 2012 han sido cuestionados en su idoneidad. Entonces significa de que si lo que está cuestionado es el procedimiento, pues perfectamente, si hay voluntad de parte de Arena, podemos pasar a una ratificación, a una confirmación, cualesquiera que sea la figura que se busque. Más allá de cómo se le llame, lo importante es, digamos, reafirmar la elección de esas 2 generaciones. El FMLN estamos en total disposición a ello. Perdón, es decir, ¿ustedes están dispuestos a votar por 2006 a pesar de que ustedes no votaron en aquel momento? No votamos por ellos. Pero sería sobre la base de ratificar prácticamente a los magistrados que están. Que los 10 magistrados que fueron electos del 2006, porque son 5 propietarios y 5 suplentes, los 10 magistrados que fueron electos el 24 de abril de este año, que son 5 propietarios y 5 suplentes, eso nosotros no tenemos y lo hemos expresado, ningún inconveniente en ratificarlo. Hay que señalar que hay que ver de manera aparte lo que está sucediendo con los electos en el 2009, pues también han sido cuestionados. Hay un proceso de indagación respecto a los procedimientos que se llevaron a cabo para ser electos. Eso hay que verlo, o sea, si hay que entrarlo dentro del paquete, entrémoslo, pero lo que hay que expresar más allá de simples palabras, William, es materializar la voluntad. El FMLN seguimos teniendo la voluntad de que ese es el camino que puede permitir ya de una vez cerrar con esta diferencia.
Ahora, pero ¿qué puede pasar? Que se ratifique 2006, algunos sugieren que se pueda ratificar 2006, pero abrir un nuevo proceso de elección a partir de las listas que envió el CNJ para 2012. Sí, el problema... ¿Puede ser esa también una alternativa? Ratificar 2006, pero abrir entonces el proceso de elección de 2012, lo que implicaría obviamente que no necesariamente se partiría sobre la base o sea, no sería ratificación de los que están electos en este momento, sino sobre la base del listado que ha enviado el CNJ. Sí, allí la diferencia, William, es que las mismas causas que se han señalado, la irregularidad del 2006 son las mismas causas que se han señalado para lo de la elección del 2012. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué si el FMLN no votó en el 2006, estamos dispuestos a ratificar una elección en la cual nosotros no participamos y Arena no puede hacer lo mismo respecto al 2012? ¿Por qué aplicarle a uno una regla cuando la condición o el cuestionamiento está basado en la misma motivación? Entonces, creemos nosotros, no hay justificación, y vuelvo y reitero, ni a los magistrados del 2006 se les ha sido cuestionado su idoneidad, ni a los del 2012. Entonces, no tendría ninguna justificación de que se ratifique 2006 y se vuelva a elegir a 2012 cuando ninguna circunstancia los diferencia. Solo es el espacio y quién los apoyó. De acuerdo. Bueno, vamos a una pausa. Cuando regresemos hablemos de un poco qué es lo que se puede esperar de ese encuentro que estará en desarrollo en algunos minutos en Casa Presidencial, es decir, un poco la expectativa del FMLN en torno a esto. Vamos a una pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Diputada Rivera, por vez primera los partidos políticos, ya un poco con la mediación directa del presidente de la República, se van a sentar, digo, todos los partidos políticos, sin excepción, o sea, ahí estará sin duda alguna el Partido Arena también. ¿Qué es lo que se puede esperar de ese primer encuentro? Bueno, tú conoces, el pueblo salvadoreño conoce que en la Asamblea Legislativa también existe la Comisión País. Hemos tenido 2 o 3 encuentros donde han estado representados todos los partidos políticos a través de sus jefes de fracción. Nosotros reconocemos la acción del presidente porque está básicamente justificada en la conducta que ha tenido respecto a esta diferencia. Siempre ha llamado a que nos pongamos de acuerdo y que respetemos los organismos regionales, en el caso de la Corte Centroamericana de Justicia. Yo creo que más allá de que estén reunidos todos los partidos políticos, debe de tenerse una actitud sincera, de voluntad. Y nosotros hacemos el llamado a Arena en nuestro comunicado de que esperaríamos que realmente la intención que se manifiesta de querer resolver la crisis se exprese en una firma de un acuerdo. Más allá de decir si lo que vamos a firmar nos lo autoriza o no la Constitución. Cuando nos pusimos de acuerdo
de firmar la paz en este país, tampoco el presidente que la firmó estaba facultado expresamente por la Constitución, pero trascendió el interés nacional y por eso se da el acuerdo. Creo que hoy corresponde expresar o demostrar de que estamos todos con la intención de resolver estas diferencias y que el país y el órgano judicial realmente vuelva a su estado de funcionamiento natural. Y natural me refiero a independencia también y a las facultades para los cuales se nombran a los magistrados. Entonces, de la actitud de Arena, te lo digo, William, de la actitud de Arena dependerá los resultados positivos que puedan tenerse de este primer encuentro. Nosotros le deseamos los mejores augurios para que el presidente tenga la iluminación suficiente y pueda encontrar esos puntos de coincidencia que permitan resolver la crisis. Pero reitero, el FMLN estamos en una disposición de flexibilidad y de poder encontrar acercamientos respecto a este tema. Ya dejamos planteada una propuesta. Ratifiquemos elecciones de 2006 y elecciones del 2012 y nosotros no tenemos ningún inconveniente en que a partir de allí comience a dársele solución a la crisis. Pueden encontrarse otros, hay que ensayarse otros escenarios que se puedan dar en la discusión, pero debe de estar de por medio y sobre todo el interés nacional, William. O sea, debemos de tener una actitud de país. Diputada, pero este acuerdo, ¿qué supone? ¿Establecer como las bases de una salida o amarrar ahí mismo ya cuál es la solución definitiva? Yo creo que puede incluso dar la reunión para amarrar una decisión o solución definitiva, William, como salimos de la crisis, ¿te acuerdas cuando elegimos a los magistrados en el 2009 también? Que se montó un espacio donde el presidente y otros expresidentes intervinieron para buscar la configuración de los candidatos y poder aterrizar en la elección de esta sala que tenemos actualmente. Puede perfectamente discutirse escenarios y concluirse en una solución que solo vendría a materializarse a la Asamblea Legislativa. Es decir, así fue la elección del 2009. Allí se tomó el acuerdo y la Asamblea Legislativa retomamos ese acuerdo y procedimos a la elección. Lo mismo creo yo que hay condiciones, al menos de parte del FMLN y de los otros partidos que hacemos una propuesta común, ¿verdad? Porque la propuesta que expresamos en el comunicado la comparten los otros partidos, CN, GANA y PES. Del presidente hay una voluntad de intermediar, pero para buscarle una solución, y vuelvo y reitero, está en manos de Arena lo que pueda ocurrir como un resultado positivo o negativo de este primer encuentro. Yo no digo que en este primer encuentro hayan condiciones para resolver, pero sí al menos de sentar una agenda base de discusión que vaya permitiendo la mayor cantidad de acercamientos. Ahora, ¿qué puede ocurrir si en medio de este proceso de discusión que se inicia hoy sale una resolución de la Corte Centroamericana de Justicia? Yo creo, fíjate que, como hemos dicho, de que esta es una decisión política, si de la agenda que se establezca hoy hay caminos que van conduciendo a buscarle la salida al conflicto, habría que esperar que resulte de los acuerdos, de los que están sentados hoy, los máximos dirigentes de los partidos, y quedaría a mi juicio, y estoy dando una opinión personal porque es un escenario que no lo había considerado, quedaría a mi juicio suspendido mientras se resuelve el conflicto. Ahora, imagínate. Sí, suspendida la aplicación. Los efectos de la sentencia. De lo que diga la Corte Centroamericana de Justicia, ojalá que eso sirviese como un insumo para el acuerdo que se puede encontrar, porque la Corte Centroamericana puede resolver otra cosa también, puede no dar la razón a la Asamblea, puede decir que puede establecer otro camino, incluso la Corte puede sugerir en su resolución algún camino de solución que pueda convertirse, digamos, en un insumo más para la mesa que se ha sentado hoy o que se sentará a partir de las 10 de la mañana de este día. De acuerdo, vamos a hacer otra pequeña pausa comercial, regresamos con más.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, me interesaría saber un poco su opinión también de este momento, lo que está pasando en este momento en la Sala de lo Constitucional. Tenemos la postulación de está Ovidio Bonilla, que incluso la conferencia episcopal, si usted leyó un comunicado que emitió el pasado fin de semana, la conferencia episcopal habla de la instalación de una toma de posesión de facto, haciendo referencia a la instalación de Ovidio Bonilla como presidente de la Corte Suprema de Justicia, derivado de una elección que la Sala declaró inconstitucional, y por el otro lado Florentín Meléndez, que asume la presidencia de la Corte por amparado en la ley orgánica de la Corte Suprema. Ese tema, ¿cómo lo están observando ustedes de lo que está ocurriendo en este momento? Porque lo que vemos es prácticamente congelamiento de la acción de Corte Suprema de Justicia. Bueno, en efecto ha habido congelamiento, William, y hay que hacer un poquito de historia desde que nosotros elegimos a esta sala. Si la Corte Suprema de Justicia se desarticuló desde que llegó a esta sala, es decir, el presidente que en ese momento nombramos, Belarmino Jaime, no fue capaz de articular el funcionamiento integral de la Corte en pleno, porque la Corte en pleno no es la sala de lo constitucional, tiene otras 3 salas que es responsabilidad del presidente de la Corte Suprema hacerla funcionar. Desde que se toma posesión, se adopta una conducta de parte del presidente, pareciera de que la Corte es la sala y se dedica a dictar sentencias y resolver inconstitucionalidades, pero deja al margen de un lado el funcionamiento de la Corte en pleno. La Corte Suprema de Justicia ha tenido funcionamiento irregular y casi paralizado en estos últimos 3 años. No ha habido funcionamiento de Corte plena. Tan es así que si se hubiese tenido, por ejemplo, una actitud de querer hacer o ejercer el Estado de Derecho de parte del presidente de la Corte, cuando se le hace la notificación de la Corte Centroamericana de Justicia, el presidente lo que debió hacer era llamar a Corte plena. No lo hizo, justificando que no llegan, pero eso no puede hacerlo un presidente. Entonces, ¿qué ha sucedido hoy cuando se instala el presidente Ovidio Bonilla? Gracias a la medida precautoria que emitió la Corte Centroamericana de Justicia, más allá que lo quieran reconocer o no, tenemos la posibilidad de por primera vez en la historia, en los últimos 3 años, tener Corte plena. Es decir, que la Corte Suprema de Justicia comience a normalizar sus funciones. Y el ejercicio de la presidencia que hace el magistrado Florentín es un ejercicio, ese sí podríamos decir, es un ejercicio de la presidencia en su calidad de usurpación, porque la ley orgánica no dice de que si no hay presidente electo asume el primer vocal. La ley orgánica lo que dice es que en ausencia del presidente asume el primer vocal. Y si Florentín se adjudica sustituir al presidente Jaime, él ya no es presidente de la Corte Suprema de Justicia, por ende él ya no tiene facultades desde el punto de vista de la ley orgánica para asumir la presidencia. ¿Quién es el presidente legalmente electo? Hasta que la Corte Centroamericana de Justicia diga otra cosa, es el doctor Ovidio Bonilla. Lo que pasa es que se ha tenido, William, y hay que decirlo, una actitud un poquito arrogante de los magistrados de atribuirse facultades que no tienen. O sea, es decir, de atribuirse incluso dar opiniones de resoluciones donde no tienen competencia, como por ejemplo atreverse a declarar inaplicable un fallo. Eso no se puede, no lo dice ni la ley orgánica ni la Constitución
de que ellos pueden declarar inaplicable un fallo de un organismo regional como la Corte. Entonces, hay dificultades, obviamente, de funcionamiento en la Corte. Pero Insisto, ¿cómo es que llega la conferencia episcopal a establecer en ese comunicado con precisión y decir que la toma de posesión de Ovidio Bonilla es una toma de posesión de facto? Yo creo, William, y esta crisis nos va a permitir a todos los ciudadanos y ciudadanas a que conozcamos nuestra Constitución y nos va a obligar a que leamos las leyes que se derivan de la Constitución. Y este ha sido, y nosotros respetamos la expresión de la conferencia episcopal, que más allá de declarar que es una corte de facto, también llama a que se resuelva la situación. Claro. Es decir, que tenemos una posición o un interés expresado de que se resuelva el conflicto. Pero es una opinión como la de otros organismos que reconocen al doctor Ovidio Bonilla, pero no reconocen a Florentín. Igual la conferencia episcopal está emitiendo una opinión donde tampoco dice que el presidente es Florentín Menéndez. Tampoco lo reconoce y dice, mira, hay que reconocer que la presidencia está a cargo y legalmente constituido Florentín Menéndez. O sea, tampoco hace ese reconocimiento. Está dentro del parámetro de análisis del conflicto expresado en la Corte, William. Bien, vamos a una pausa. Usted también, Jacqueline, es integrante de la comisión especial que está analizando el proceso de elección de Belarmino Jaime y de Rodolfo González. ¿Qué está pasando con esa comisión? A algún diputado de Arena, escuchábamos a Donato Baquerano decir, jefe de fracción de Arena, decir de que esperaban como ver algunas señales de parte para desmontar esta crisis, y era, por ejemplo, quizás dejar sin efecto lo que está haciendo la comisión. ¿Es posible eso? Vamos a una pausa y volvemos. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, si nos explica entonces, diputada, qué pasa con la comisión especial que se ha creado para analizar el proceso de elección de Belarmino Jaime y Rodolfo González. Le decía en el segmento pasado, para cerrar el segmento, que si es posible dejar en suspenso, por ejemplo, si esa fuera uno de los acuerdos de este día y como parte de las señales que se puede expresar de encontrar una salida de esto y dijeran, dejemos en suspenso lo que está haciendo la comisión especial, ¿sería viable esto o ustedes deben de continuar con el camino trazado? Yo siempre hago referencia de cómo nace la comisión, William, porque esta no es una comisión creada al arbitrio de la Asamblea Legislativa, sino que fue creada precisamente por una solicitud que presentaron unos ciudadanos pidiendo de que se revisara y se evaluara esta elección. ¿Por qué se presenta esa solicitud a la Asamblea? Al tener vetada la posibilidad de que su solicitud fuese conocida por la Sala de lo Constitucional. Por eso nace la comisión. Es decir, ellos pedían la inconstitucionalidad de la elección del 2009, la Sala de lo Constitucional se niega a conocer y dice que ellos no son justiciables, entre muchas cosas. Entonces, los ciudadanos se abocan a la Asamblea y piden a la Asamblea que se revise ese caso. La Asamblea toma bien la solicitud y se conforma una comisión integrada por representantes de 4 partidos políticos. Es decir,
hay una solicitud que está pidiendo que se revise el procedimiento legal que se llevó a cabo para elegir a los magistrados del 2009. No había en esa conformación de comisión una actitud de venganza hacia los magistrados de la sala. No nace la comisión como una, digamos, como un espacio más para presionar en absoluto. La comisión nace por un impedimento de los ciudadanos que no pudieron ser escuchados y recibir una respuesta, a lo cual tienen derecho constitucionalmente. Pero se inicia un proceso. Nosotros emitimos el informe preliminar donde se establecieron ya algunos hallazgos, algunas irregularidades que se han identificado, y la comisión deberá de concluir con un informe final. Es decir, la existencia de la comisión lamentablemente nace en medio del conflicto precisamente por una actitud de los magistrados, y ellos, era sencillo, si los magistrados, en lugar de entrar a conocer y negarle la oportunidad a la petición de los ciudadanos, lo que hubiesen hecho era llamar a magistrados suplentes para que dirimieran la situación, esta comisión no existiera. Ahora, ¿cuáles son las irregularidades que han detectado ustedes? Bueno, hay dos, yo podría enumerarlas en dos grupos. Hay irregularidades que tienen que ver con violaciones a artículos de la ley del Consejo Nacional de la Judicatura, artículos que tienen que ver con que dice la ley que si un ciudadano abogado compitió en la FEDAES, no puede ser incorporado en un listado del CNJ, o viceversa. Eso lo prohíbe la ley del CNJ. También la ley del CNJ establece plazos para mandar el listado completo a la Asamblea Legislativa. La ley del CNJ también establece que manda un listado. En ningún momento la ley del CNJ da facultades para completar un listado que por cualquier motivo se queda incompleto. Eso no lo establece. Entonces, hay violaciones a la ley que establece el procedimiento y, por supuesto, artículos del reglamento interior de la Asamblea. Y cuando habla de que no se faculta para completar listados, se refiere al hecho de que se incorporó... Que los 3 magistrados que están siendo cuestionados en esta comisión, o más bien dicho, está siendo cuestionado toda la elección, pero los magistrados Belarmino Jaime, Rodolfo González y María Luz Regalado entraron irregularmente al listado que conoció la Asamblea. Es decir, ellos fueron incorporados extemporáneamente, fueron incorporados sin llenarlo, sin verificar sus requisitos, y fueron incorporados violentando artículos que les prohibían ser incorporados. Yo me atrevería a decir que quizás la única candidata que pudo haber sido incorporada, porque cuando el CNJ hizo su primer análisis de listado, quedó en una posición número 18. De los que analizó el CNJ, sería la magistrada María Luz Regalado, por decirlo de alguna manera. Pero de allí Rodolfo González compitió en la FEDAES, quedó en la posición número 30, luego presenta su solicitud al CNJ. Eso legalmente ya no es procedente, porque la ley te prohíbe competir en los dos espacios. O sea, primero ha habido violación de la ley y del reglamento interior, que es cosa de procedimiento. Y luego hemos descubierto un fenómeno que tiene que ver ya especialmente con el magistrado Rodolfo González, y es la omisión de información de parte de él. Como los tiempos que tuvo el CNJ para completar ese listado fueron tan mínimos, no hubo capacidad de indagar si las credenciales o los atestados que se estaban afirmando en el currículum realmente eran comprobables. Resulta que nos enteramos que el magistrado Rodolfo, porque cuando presentan la solicitud hacen un juramento, ¿verdad?, de que no tienen ningún impedimento para optar al cargo, y mintió porque candidatea sabiendo que había sido condenado en un proceso de violencia intrafamiliar, y ese es un impedimento suficientemente robusto para impedirle siquiera él ser candidato, ya no digamos ser electo magistrado. Bueno, debo hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, diputada, pero ¿acaso
no son los legisladores en aquel momento quienes llevaron este proceso, los llamados a hacer cumplir la ley, no son ellos los llamados a observar que todos estos procedimientos se cumplan tal cual establece las leyes en el país. Es la duda que uno tiene y bueno, me la aclara usted después de la pausa. Volvemos. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, hay una inquietud que dejamos planteada en el segmento anterior y que, bueno, no le hemos contestado todavía, diputada. Me gustaría escuchar su opinión y es en torno a si es posible dejar en suspenso el accionar de esta comisión. Y después me contesta la otra inquietud que le planteaba en términos de si no son los diputados los llamados a observar el cumplimiento de la ley. Bueno, yo creo que el funcionamiento de la comisión, porque es un mandato del Pleno, el Pleno la conforma, la juramenta, y es el Pleno al final el que decide en un determinado momento dejar sin efecto la comisión. Si eso debe decidirlo el Pleno si la comisión no ha concluido con su mandato, porque nuestro mandato es dar un informe final. Es decir, más allá si el informe final, William, tenga recomendaciones vinculantes o no. Pero la comisión debe terminar su papel. Incluso hoy tenemos reunión a las 2 de la tarde. Hoy podría concluir su trabajo la comisión si ya no hay más elementos que registrar, digamos. Eso es, insisto, la creación de la comisión no es, a mi juicio, no debe ser interpretado como una condición, porque está haciendo su trabajo allá del Pleno, fíjate, allá del Pleno, si cuando se presente el informe, que esa es la otra etapa, pues decide tomar a bien las recomendaciones que la comisión ha dado, pero nosotros debemos de cumplir. No es decisión de Jacqueline de que ya no quiera seguir en la comisión, porque nosotros hemos sido creadas formalmente. Las cosas se deshacen de la misma forma que se hacen. Si al final el acuerdo que llegan allá los que están reunidos en Casa Presidencial es que dentro de los acuerdos es que se deshaga todo, bueno, será el Pleno el que debe de tomar la decisión y dar por culminado el mandato de la comisión, no es la comisión. Ahora, son recomendaciones las que van a surgir de esta comisión especial, sí, o sea, no hay nada vinculante tampoco. Son recomendaciones como cualquier comisión especial, William, la que investigó el plomo, las comisiones ad hoc que se han hecho para temas específicos. Nosotros damos una conclusión y el Pleno, que es la máxima autoridad, es quien decidirá si las recomendaciones que nosotros damos se ejecutan o se cumplen en su literalidad o se toma la decisión. El soberano es el Pleno, entonces nosotros concluimos nuestro trabajo dando la recomendación, por eso quiero explicar, no es discrecional de los integrantes que la desintegremos, sino que debe partir por una decisión del Pleno. Si el acuerdo que se adopte en esta comisión que se instala hoy a las 10 de la mañana, parte del acuerdo es que se desintegre la comisión, nosotros esperaríamos que sea el Pleno el que
el que nos dé el mandato. En todo caso, eso se vería a nivel de una sesión plenaria. En la de esta sesión semana, plenaria de podría tomarse una mañana decisión. podría ser. Si Mañana hay eso- sesión plenaria. Mañana a las 10 de la mañana es la sesión plenaria ordinaria y sería en ese espacio donde se conozca. Pero insisto, eso está fuera de nuestro alcance como integrantes de la comisión. Nosotros hoy nos reunimos y seguimos conociendo de la agenda ordinaria que hemos establecido. Perfecto, volvamos entonces sobre el otro punto. Le decía si en el caso de los procedimientos que se habrían violentado, como usted sugiere, y lo que son los hallazgos que ha establecido la comisión especial, uno infiere, bueno, pero si son los diputados los que están llamados a velar porque ese procedimiento se lleve tal cual establece la ley. Es decir, no hubo incluso no sé si fue una omisión de la aplicación de la ley, si fue un delito incluso de los mismos diputados. Sí, esa es la situación, William. El hecho de que haya sido los diputados los que hayan violentado, porque se me olvidó un tercer elemento que hemos encontrado, que lo conoce la ciudadanía, y es el hecho de que la asamblea estaba impedida para elegir. Había una medida cautelar originada por un amparo que había presentado una ciudadana y que la sala de ese entonces le ordenó a la asamblea de que se abstuviera de elegir a esos 5 magistrados hasta que la demanda de amparo no hubiese sido resuelta. O sea que habían 3 circunstancias por las cuales se determina irregularidad, pero había un impedimento de la Asamblea Legislativa de elegir. Sin embargo... O sea, incumplimiento a lo que establecía la Corte Suprema de Justicia. Claro, la sala le dijo a la Asamblea, no puede elegir magistrados porque yo estoy conociendo de una demanda de una abogada que se siente afectada, que no fue incorporada en la lista. Termina su mandato la sala y deja esa demanda en suspenso, pero la medida cautelar seguía teniendo vigencia. O sea, la Asamblea Legislativa seguía impedida de elegir hasta que esa medida cautelar no hubiese sido resuelta, no se levantara. Nosotros por eso hemos dicho, más allá si fue la Asamblea la que cometió el error, es correcto si es que hay que determinar cuáles fueron los procedimientos que se violentaron. ¿Pero qué puede pasar con esos diputados? Algunos de ellos no son diputados, algunos... No, magistrados, sí, algunos de ellos, sí, imagínate que la conclusión fuese, estoy emitiendo un juicio... No, me refería un poco a los diputados que tomaron esta decisión. Están amparados en el artículo 125, ¿verdad? Puede ser que ellos actuaron, acuérdese, es que hay que llegar al fondo del asunto. Cuando se eligen a estos magistrados, William, el acuerdo no se tomó en la asamblea. Cuando se incorpora Rodolfo González y Belarmino Jaime, se incorporan antes de haber sido formalmente incorporados por el CNJ, ya estaban mencionándose sus nombres. Es decir, a lo que queremos llegar nosotros, y quizás una conclusión es real que vamos a llegar, que en este país hemos podido ponernos de acuerdo en circunstancias críticas, ¿verdad? Pero que no se vaya a querer argumentar de que aquí todos somos infalibles. Nos podemos equivocar y se vale corregir. Si nos equivocamos, se vale corregir. No puede ser de que exijamos una conducta determinada a ciertos funcionarios cuando nosotros no tenemos solvencia para exigirla. De acuerdo, vamos a la última pausa comercial. Cuando regresemos entonces, desde su punto de vista, ¿cuál es la salida inmediata que se puede encontrar? Intentando hacer una especie de recapitulación de lo que hemos conversado. Vamos a la pausa. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción
pasión del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea. Diputada Rivera, entonces, díganos, tratando de ser realistas, ¿cuáles son las salidas entonces más viables que se le pueden encontrar a esto? Digo, salidas que impliquen evidentemente en la que todos tendrán que ceder un poco sus posiciones que han mantenido en las últimas semanas. Entonces, un punto de común acuerdo, ¿cuál podría ser? Bueno, yo quiero reiterar lo que hemos expresado en nuestro comunicado. El FMLN estamos abiertos a que se pueda consolidar una salida donde podamos concluir en una resolución que no favorezca a nadie más que al país y a la justicia. Eso nosotros lo hemos sostenido siempre. La salida, siguen habiendo dos salidas siempre, William. La salida jurídica que sigue siendo una opción, más allá de que hayan personas que se resistan a aceptar lo que es la resolución de la Corte Centroamericana de Justicia. Por eso que nosotros hacemos un llamado a respetar la Constitución y nuestros tratados internacionales, más allá que sus efectos nos gusten o no. Y la salida que pueda resultar de esta comisión que se integra hoy, que tiene que tener alcances, diría yo, de voluntades sinceras. Es decir, si queremos buscarle salida al conflicto, simple y sencillamente pongámonos de acuerdo en lo que ya está electo. No es necesario volver a elegir. O sea, ¿no ve conveniente que, por ejemplo, en el caso 2012, para aterrizarlo más, se vuelva a abrir todo el procedimiento y se conozca? Porque hay quienes sugieren que como está más fresco y está más reciente, se tienen las listas puntuales de candidatos, entonces abrir otra vez y sobre la base de eso tomar una decisión. Pero se hizo un procedimiento, te podría decir, hasta con muchísimo más tiempo para verificar las credenciales de los candidatos que en el 2006. Si en el 2006 se eligió a las 11 de la noche del 30 de abril. Y en esta fecha nosotros recibimos los listados con tiempo, se entrevistaron a los ciudadanos, se verificó sus credenciales, no ha sido cuestionada su idoneidad. ¿Por qué a unos funcionarios entonces aplicarle una regla distinta? ¿Y dónde está el derecho fundamental de honorabilidad que usted, hasta no haber sido vencido en juicio, sigue teniendo el beneficio de la duda? Es decir, nosotros creemos por la estabilidad de la Corte, también por el respeto a las personas, y no crea, nosotros reconocemos la valentía con la que han actuado estos magistrados, porque han sido maltratados de cualquier forma, por el respeto a su profesionalismo, a su idoneidad. Creemos que lo más sabio, lo más correcto sería ratificar las dos. O sea, es decir, ratificar lo del 2006 y ratificar lo del 2012. Eso es la salida más equilibrada, porque nosotros no estamos ni imponiendo que queden solo los que Arena eligió, ni imponiendo que queden donde Arena no participó. Es decir, quedamos en circunstancias, y allí termina. Y inmediatamente, William, inmediatamente proceder a reformar la Constitución. Y en eso nosotros hemos expresado disposición. Hay que dejar claramente establecido en el artículo 186 que solo una legislatura puede elegir una tercera parte de la Corte. Eso hay que dejarlo establecido. ¿Por qué? Porque ha sido el espíritu de la opinión pública. O sea, lo han dejado expresado, la gente lo pide que así sea. Actualmente no lo dice la Constitución, pero nosotros hacemos eco. Y estamos totalmente de acuerdo en que se reforme la Constitución. Eso debe de ir como parte del acuerdo. ¿Y este acuerdo que se puede adoptar, no será que en algún momento determinado es posible que se adopte únicamente entre FMLN y Arena? No. ¿O usted cree que tiene que pasar por todo el resto de partidos políticos? Pregunto porque en términos de correlación y de aritmética, Arena y FMLN tendrían los 56 votos. Sí, y nosotros hemos querido en ese sentido ser responsables.
el FMLN siempre hemos promovido el pluralismo político. Más allá si un partido solo tiene un diputado, debe de concurrir en el acuerdo las 5 fuerzas políticas que tienen representación en la Asamblea Legislativa. A más allá de que solo Arena y el Frente tengan los 56 votos, en este acuerdo de la mesa que se siente hoy a las 10, debe de haber conformidad de las 5 fuerzas políticas. Nosotros seguimos sosteniendo eso porque no es posible que se le ataque a la Corte electa de que solo fue electo por una parte de pensamiento cuando el único que ha quedado afuera es Arena. O sea, no me parece que eso cuestione, digamos, la pluralidad con la que ha sido concebida la integración de la lista. Entonces, deben de concurrir la conformidad de toda la fuerza política. Eso sería un acuerdo básico. Bien, se nos fue el tiempo. Gracias, diputada. Muy gentil, gracias, muy amable. Gracias. Bueno, terminamos de esta manera entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vamos a ver mañana.